¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en La Carta Robada, hoy viernes, que es viernes de debate, después de dos viernes que desafortunadamente pues cayeron el día del Año Nuevo, el 1 de enero y también el 25 de diciembre, que fue la Navidad. Estamos otra vez aquí para debatir un asunto muy serio, que es precisamente el desplome del sistema financiero, ya visible para todo el mundo en términos de las cifras que se han obtenido el lunes, que se obtuvieron ayer y que seguramente con alguna variante se van a obtener el día de hoy en los mercados globales. La gráfica que tenemos atrás de nosotros es precisamente la de Bloomberg el día de ayer, que describe la caída solo en el mes de enero de los mercados financieros internacionales, las bolsas de valores, empezando por la de China, que tuvo que cerrar después de 29 minutos de operación. El día de ayer tuvo que aceptar que su moneda se devalúe casi libremente, y aquí en México pues sentimos este golpe en la medida en que el peso pierde fuerza todos los días. Hoy ya está a 18, 13 centavos el dólar, ayer estaba a 18, antier estuvo a 17.70, y así el desplome es, digamos, en una caída libre del peso. Igualmente está ocurriendo con el precio del petróleo, que está hoy ya abajo de los $25 el barril. Hay mucha discusión sobre esto, qué va a pasar, si va a subir, si vuelve a recuperarse o no, si la guerra inminente allá en la región del Medio Oriente entre las corrientes chiitas y las sunitas del Islam se pudiera manifestar como una nueva subida del precio del petróleo. En fin, hay toda una discusión, pero lo que a mí concierne el día de hoy, yo quiero poner sobre la mesa una tesis, vamos a decir así para usar el lenguaje académico, y que es que la oposición en México, toda ella, incluyendo al quien usted quiera, sea su opositor preferido, tiene una tara o tienen una tara intelectual, no mental, intelectual, una tara intelectual en términos de atribuirle todo a la corrupción de los políticos, que pues, en realidad los políticos son personajes menores en medio de lo que es este derrumbe de un sistema financiero, el sistema de Bretton Woods, que se creó en los 40 y que ahora se está desmoronando ante nuestros ojos, y tiene que ver con algo que va mucho más allá de meramente saber cuánto se robó tal político o cuánto se robó tal gobernador, o si cuesta mucho el avión de Peña Nieto o la Casa Blanca. En un solo día, nada más por la caída de los precios del petróleo o por la devaluación del peso, hemos perdido el importe de 3 o 4 aviones de esos que compró Peña Nieto, y sin embargo la discusión sigue centrada ahí. Y esta tara, decimos, o digo yo, no sé, los jóvenes a lo mejor están en desacuerdo, esta tara ha sido inoculada a la clase política mexicana por figuras como Aristegui, Denise Dresser, el propio Noroña, los Sarmiento y todos los expertos en Ackerman y todos los expertos en corrupción que hay en este país, que tienen sendas estadísticas e historias de qué tan corruptos son los políticos, que es cierto, pero que impiden comprender lo que está ocurriendo. Hay un ejemplo, sin embargo, en la historia de México que debemos evocar, que debemos retomar, que es el caso de Alberto J. Pani, el secretario de Hacienda designado por Plutarco Elías Calles, el jefe máximo en aquel tiempo, en 1932, para hacerle frente a la depresión, al derrumbe de Wall Street y todo lo que pasó en aquellos años, y tratar de mantener viva la economía mexicana, tratar de hacerla crecer, cosa que finalmente logró, ¿verdad? Porque para 1933, que Roosevelt empieza a hacer lo mismo en los Estados Unidos, México ya llevaba casi un año de crecimiento. Así que ahí hay un ejemplo, no es nada del otro mundo. Yo sostengo que el problema principal de la oposición en México es esa tara, es una tara, lo reafirmo, intelectual, la de creer que todo se deriva de la robadera de los políticos y no entender o no tener una comprensión de los fenómenos sistémicos. Eso es lo que yo quería decir hoy como introducción, no sé cómo la vean, jóvenes. Yo quisiera primero, aunque da un saludo a todos los que nos ven y pues bueno, desearles por ahí un feliz año, y pues estamos de regreso, ¿no?, en estos viernes de debate.
Yo, empleando lo que tú mencionas, Benjamín, primero respecto al asunto del este colapso financiero que ves inminente, ¿no? Ayer, antier Soros hablaba que esto le parecía un escenario muy parecido al del 2008. Yo creo que incluso es peor, pero también cabe mencionar que desde el mismo 2008 ya se mencionaba que no paraba ahí, ¿no? Que venía un colapso aún peor, propiamente, ¿no? Parece que será este, ¿no? Luego eso ha impactado también el precio del petróleo. Todo tiene que ver con todo. Y yo no estoy muy seguro si el precio del petróleo va a seguir a la baja o precisamente por lo que va a pasar en Medio Oriente, lo que está pasando, puede haber por ahí un repunte. No me extrañaría incluso que hubiera presión por algún lado para hacer que el precio del petróleo aumentara, ¿no? Porque, pues bueno, eso atañe a intereses pues geopolíticos, Benjamín, como tú bien lo mencionas. Sí, pues Arabia Saudita presionó decapitando por supuesto, 47 personas, ¿no? En términos prácticos, esa es una forma, pues ahora sí que de echarle gasolina a la lumbre, ¿no? Para que esto revierta ahora sí que sus finanzas como país. Al final de cuentas es una economía mucho más petrolizada que la de nosotros. Respecto a lo que dices de esta tara mental de la intelectualidad mexicana, por un lado les pides mucho, pero por otro además también yo creo lo siguiente, Benjamín. No te olvides que las personas que tú mencionaste normalmente publican o trabajan para un medio que ese medio pertenece a alguien de la oligarquía. Entonces es ingenuo pensar que esos empleados van a irse en contra del modelo económico que le está sirviendo a su patrón de la oligarquía, ¿no? Entonces, pues bueno, el pan, pan y el vino, vino, Benjamín. No le pidas peras al olmo. Si quieres un debate más profundo, pues sácalos de ahí y llévatelos a una cantina. Seguramente entonces, después de un par de cheves, se van a descobijar y van a decirte, entiendo por dónde va el asunto, pero ¿qué quieres que haga, no? ¿Qué puedo hacer yo? Respecto a los políticos... ¿Tú incluyes en esa definición a la propia Aristegui, Carmen? Incluso a ella, ¿no? Más que nadie ella. Respecto a los políticos, yo te diría lo siguiente. El electorado que tienen enfrente no va a entender un tema tan complejo como el del modelo económico, sobre todo por cómo han sido educados. Y sí pueden entender un tema tan fácil de digerir como es la corrupción. Estamos hablando de conservar el poder, de hacerse del poder, de conservarlo y administrarlo. Eso es un juego muy diferente, Benjamín, al asunto de un modelo económico y discutir un modelo como planeta, incluso si lo quieres ver, ¿no? Entonces, pues ahí están las cosas, ¿no? Entiendo cómo vas, pero también tienes que ver en perspectiva que cada grupo en específico persigue sus intereses particulares. Así es. Para abonar a lo que dijo Alejandro y para contradecirte un poco, Benjamín, me gustaría mencionar el hecho de que la realidad es más simple de lo que discutimos aquí, inclusive en la mesa o aquí en nuestra plataforma de diálogo. Perdón, Roberto. Y es el hecho de que casi el 50% del país es pobre y esa pobreza incluye también deficiencias educativas, ¿no? Claro. Esa deficiencia educativa conlleva algunas cosas como, por ejemplo, la falta de conocimiento en temas básicos de economía. Y yo también creo que le estás pidiendo bastante, Benjamín, no solo a los políticos, sino a la sociedad, porque hay personas que inclusive tienen nivel de maestría, que tienen una licenciatura, que en teoría deberían de... Algunos una maestría en economía, Dani. Sí, algunos inclusive maestría en economía. Gente que tiene un alto nivel académico, que no entiende esos temas y no quiere entenderlos. Yo creo que en la observación de Benjamín le doy la razón en el sentido de que el debate no está lo suficientemente elevado, pero en dado caso que lo elevaran, ¿quién les haría caso? Mira, Benjamín, te voy a poner un ejemplo. ¿Quién les haría caso? Imagínate que, por ejemplo, López Obrador, que es el líder opositor más importante. Además de nosotros, sí, la acotación, ¿no? ¿Quién les haría caso además de nosotros? Bueno, que es el líder opositor más importante hoy día. Imagínate que se fuera a la Sierra Tarahumara a hablar del modelo económico, del neoliberalismo. ¿Quién le va a entender para empezar? ¿Quién le va a entender? Me explico. Tienes que tomar en cuenta que los políticos, la oposición en general, buscan el poder y no se puede alcanzar el poder en este país hablando en términos
que solamente gente con cierto nivel educativo y con cierta conciencia de las cosas lo puede entender. Sería un suicidio político. Mira, yo puedo entender esta idea de que si ellos elevan el debate, automáticamente el debate de la sociedad se va a elevar. Pues no creo que sea el caso. En el momento en que eleven el debate van a perder votos. Así de sencillo, van a perder votos. Mira, ahora, déjame nomás. Que van a ir a parar a un populista que sí les hablen el lenguaje de un niño de 5 años. Vamos, aquí tenemos el ejemplo en Nuevo León. Y creo yo que es un ejemplo bastante revelador de la sociedad mexicana. En específico porque Nuevo León es considerado, y Monterrey, un estado y un municipio de vanguardia con mucha inversión, con empresas extranjeras. Tenemos el TEC de Monterrey. Incluso bien educados, ¿no? Bien educados, tenemos la uni. Y mira, las clases medias altas optaron por elegir a un gobernador extremadamente populista que no tenía un contenido intelectual elevado, pero sí lanzaba amenazas tipo película: yo me los voy a fregar, soy el justiciero. Y que ojo, Dani, nunca se lo exigieron tampoco. No, exactamente, nunca se lo exigieron. Ahora, tú asegúranos que metes al bote a Medina y se acabó. Ahora, para concluir, en el caso, Benjamín, de lo que mencionas de el aumento del dólar y de una posible guerra en Arabia Saudita para elevar los precios del petróleo, creo que es cierto, son factores que nos van a afectar, nos guste o no. Sin embargo, creo yo que suceda eso o no suceda eso, tenemos que buscar alternativas económicas y energéticas para México. A nosotros nos está pegando así de fuerte porque hemos sido un país históricamente petrolero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión de, no, México tiene muchas riquezas? Pues sí, son riquezas mientras valgan algo en el mercado. En el momento que no valgan, no vamos a tener nada. Sube el petróleo o no sube el petróleo, tenemos que buscar alternativas económicas y energéticas. Ya hace unos días se anunció que el envío de remesas de parte de los migrantes en Estados Unidos representa un ingreso mayor al ingreso petrolero. O sea, en otras palabras, nuestros paisanos de Estados Unidos nos están manteniendo. No sé. Sí, yo por eso insisto, pues lo que imposibilita la búsqueda de unas de alternativas económicas y energéticas es esa tara intelectual que tiene no el pueblo, sino la élite politizada de este país, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, especialmente la izquierda, es decir, que han convertido todo en un debate sobre qué tanto se roban los políticos. Incluso hay mediciones y está esa empresa que financia el Banco Mundial, que se llama Transparencia Internacional, que viene y averigua qué tanto se lleva la corrupción al año, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un veneno intelectual que ha perdido, ¿verdad?, como en las tragedias griegas, a la élite dirigente del país, sobre todo a la oposición. Mira, yo siempre digo que hay un problema generacional, porque si uno revisa la historia, por ejemplo, el periodo en que Alberto J. Pani toma la Secretaría de Hacienda, 1932, el debate en la Ciudad de México, en aquel tiempo, ahorita la mitad de la población vive en la pobreza. En el tiempo de los 30, en el tiempo del porfiriato, el 90% de la gente vivía en la miseria. Y el debate político, intelectual era el más alto a nivel incluso internacional. El debate de Pani, por ejemplo, con De la Huerta, el debate de Pani contra los tratados de Bucareli, el debate de Pani sobre el problema del pago de la deuda de los ferrocarriles, se volvió asunto de todos los días. ¿Y en qué degeneró Benjamín en el país? No degeneró, espérate. Y tomaron la decisión, gracias a eso, a que él ganó el debate, de ponerlo en la Secretaría de Hacienda y lanzar un programa de recuperación. ¿Qué hizo? Sabía que el petróleo se había desplomado, los ingresos, que eran muy poquitos por el petróleo en aquel tiempo, se habían desplomado, decidió lanzarse por un programa de crecimiento, creó Crédito Nacional y se lanzó a un proyecto industrial. De hecho, todo el periodo revolucionario, ahí donde la ven, cuando la gente andaba en las armas y a caballo y matándose y murieron varios millones, aparte había la epidemia de influenza, que también se llevó varios millones, en ese periodo México creció industrialmente, porque era la decisión de los revolucionarios, industrializar al país. Ese era el objetivo máximo. Fueron 30 años casi de crecimiento ininterrumpido de la industria. Entonces, estos asuntos
Estos asuntos, la intelectualidad mexicana, la oposición no los trae en la cabeza. A nadie de la oposición le interesa ahorita si se industrializa el país o no, ahora que hay esta coyuntura. A nadie en la oposición le interesa conseguir, digamos, fuentes alternativas de energía, por ejemplo, la transición del petróleo a la energía nuclear, ni lo mencionan. ¿Qué mencionan en medio de este derrumbe? ¿Cuánto costó el pinche avión ese que se compró Peña Nieto? Me explico, que la lana que se gastó se perdió en un solo día en la Bolsa de Valores ayer, y en la caída del precio del petróleo y en el debilitamiento. Benjamín, yo quiero poner así algo sobre la mesa. Imaginemos que alguien hace una encuesta, ¿no? Y que en esa encuesta sale a relucir que los temas que más le preocupan a la gente tienen que ver con corrupción. ¿No te parece que sería lógico que un político hablara de corrupción versus... Ha demostrado que la corrupción es una preocupación, es un asunto artificial. Lo entiendo. No estoy poniendo un ejemplo. ¿No te parece que sería obvio que atacaran o que tomaran esa bandera en lugar de la del modelo económico? A mí me parece suicida en estos tiempos, porque todo el derrumbe económico, todos los estragos que va a hacer, la población se los va a achacar a la clase política. ¿Y qué va a pasar con la oligarquía política y la oligarquía empresarial? Van a seguir manteniendo el status quo, que a final de cuentas es lo que les interesa. Sí, porque ellos se protegen detrás de Por supuesto, es que haces a un lado la naturaleza humana de querer mantener siempre el estar por encima de los demás. Ahora, Alejandro, mira, hay otra cosa que creo que debemos de tomar en cuenta, y es el hecho de que creo yo que es pedirle mucho a los políticos en general, sin importar partidos, sin importar corriente ideológica, por una sencilla razón: no son superhéroes. Hay cosas en las que igualmente nosotros no tenemos un conocimiento amplio. Claro. En el que personas que tienen un nivel educativo o una especialidad muy importante en algo, por naturaleza van a desconocer otras cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, volvemos al caso de la oposición. La oposición en México, en general, hay opositores, pues digamos de lights, hay otros opositores más activos. Hay una oposición, pues digámoslo así, política tradicional, gente que logra cierto nivel jerárquico en un partido y tiene su vocación como trabajo natural ser oposición. No sé, un líder de un partido, ¿no? Claro. Pero por otro lado existen los líderes sociales como López Obrador, que siempre aglutinan las masas, que la gente los considera como un líder que representa sus intereses, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no significa que las demás personas con un nivel educativo alto tengan que forzosamente exigir que ese líder social se involucre en absolutamente todos los temas de un país. Claro. Creo yo que ese es un problema bien grave, y eso es una de las cosas que yo ahora le critico a Denise Dresser. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera de Ciencias Políticas, a mí me parecía bastante sensata Denise Dresser. Conforme fui aprendiendo más, educándome más, me di cuenta que es una intelectual que está detrás de un escritorio hablando de cosas, creando ideas, hipótesis. Y que mantiene su agenda. Ella mantiene su agenda, viven de eso, de claro, hablar de lo mal que está el país, de lo negativo que está todo. Sin embargo, no deciden actuar o participar políticamente porque sienten que ellos estarían perdiendo, no sé si objetividad, o si se estarían haciendo parciales, o si su nivel intelectual va a descender por formar parte de alguna organización política. ¿Me explico? Creo yo que ese es un error histórico de México, sobre todo con sus intelectuales. ¿Por qué? Porque todos critican, todos señalan, muchas de esas críticas son bastante bien hechas, bastante bien fundamentadas. Sin embargo, ¿en qué queda? En que todo este círculo rojo se quede nada más opinando, que no busque participar, que no busque trasladarle sus ideas a líderes políticos. ¿Me explico? Claro. Porque mira, yo creo que hay un error de apreciación. Denise Dresser no es más que propagandista. Sí, Benjamín, por eso, pero es que Noroña es lo mismo. Liberales, por eso. Noroña es lo mismo. Por eso, y sí tiene a su clase política. El problema que tenemos encima es que por encima de las diferencias, digamos, de corrientes, de izquierda, de derecha, de centro,
el discurso dominante es la corrupción. Por ejemplo, el agarrón que se dieron Noroña y Calderón, porque Noroña fue allá para Sudamérica, ¿no? Sí. Qué extremadamente estúpido fue ese debate. Sí. Y la gente lo celebraba. O sea, que soy corrupto porque hice un viaje. No, ¿a poco nomás los de la derecha pueden ir a viajar? Y puras pendejadas. Y fue 3, 4 días. Y la gente estaba excitadísima. Eso es resultado de un proceso de adoctrinamiento y de modificación de la conducta de la población, de la clase mira, política, Benjamín, nada más fíjate nada más lo que te voy a decir. por los medios de comunicación. Estoy de acuerdo, fíjate nada más lo que te voy a decir. Esa misma población que dices que está festejando el debate entre Calderón y Noroña. Ya pasó. Ya pasó. por ¿Tú crees, fortuna. fíjate, tú crees, número uno, que tienen el interés y número dos, la capacidad para entender todos estos debates económicos que quieres A que, la gente que se absorban? le En lo se le absoluto. explica. Yo no creo. Yo no sí creo. creo. Yo sí creo. Yo no Miren, creo. vean el Yo problema. quiero poner un ejemplo sobre la mesa. A ver. Para mí, López Obrador no es ni de cerca un tipo de izquierda radical. Para nada. Incluso No es podría izquierda. catalogarlo como de centro, incluso con unos nacionalista. con rasgos conservadores en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en el 2006 era increíble ver el lugar común de toda la clase media e incluso clase baja y, en fin, cualquiera que fuera en contra de AMLO, decir, ese tipo es un comunista y nos va a quitar una casa y casi creo que iba a hacer campos en Siberia, en fin. Con muy poco fue suficiente para que el pueblo, para que el electorado tachara a esa persona pues como el diablo de comunista. Imagínate si ese tipo realmente habla de un cambio en el modelo económico. ¿Cuál crees que va a ser la reacción del electorado? Seguidor de Stalin. Claro. Sí. No, Cada mire, gobernante tiene al pueblo que se merece. No se necesita el lenguaje de izquierda para criticar al modelo económico. Sigue el siendo modelo una crítica, económico- Benjamín. Sí, pero el modelo económico es el que está castigando a la gente. El problema es que a la gente se le adoctrinó y a la propia clase política, que es lo más grave, a la propia élite política, a un concurso de corruptólogos. Fueron inducidos por medios como CNN, a través de la Aristegui, por la propia Denise Dresser y la credibilidad que la Denise Dresser tuvo en algún tiempo en ese programa donde todos salen de negro, ¿verdad? Y otros ideólogos como Sarmiento, etcétera, que es un agente del Departamento de Estado, etcétera, que vinieron y se establecieron en México para convencer al mundo de que el problema no es la economía, ni el modelo, ni la dictadura del Fondo Monetario, déjame terminar, sino la mera corrupción de los políticos. Son personajes menores. Entonces, yo siempre he dicho, los son el negocio de la oligarquía como el narcomenudeo en el negocio de los bancos, ¿verdad? Los bancos son los que manejan el narcotráfico, pero siempre agarran a los capos acá, a los distribuidores o los jefes regionales. Es más o menos el parangón. Entonces, así como fue inducida la población a pensar que todo el problema del mundo es la corrupción de los políticos, asimismo, con una buena campaña y una serie de planteamientos puede ser inducida a pensar Y de forma superior. en esa ecuación no te cae en el 20 que los que tienen mucho se van a defender a Que se capa y defiendan, espada. se abra la Ahora, discusión. Y Que se abra la el discusión. promedio, quizás me estoy yendo muy arriba, Por ejemplo, pero el promedio Aristegui de defendiendo a los educación, bancos. pero el promedio de educación de un mexicano, Sí. y quizás me estoy yendo muy arriba, es segundo de secundaria. Sí. ¿Tú crees que con el segundo de secundaria que tenemos les va a dar para entender ese debate? Sí, porque tú lo puedes plantear de forma simple. No necesitas, por eso Benjamín, les digo, espera, no se Benjamín. necesita No, el lenguaje de mira, la izquierda. ok, No espérame. tienes que decir el neoliberalismo, Bueno, el ok, imperialismo. pero es que mira, Tienes que hablar Benjamín. de cómo funcionan las cosas en el mundo Benjamín, real. Benjamín, Y eso Benjamín. lo entiende la gente. Hey, Benjamín, fíjate nada más lo que estás diciendo. Y te estás contradiciendo en una manera colosal en esto. Fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo, no es necesario tener un lenguaje de izquierda o muy estructurado o muy... Para explicar la para economía. explicar la Sí. economía. ¿Qué está haciendo López Obrador? Está haciendo precisamente eso. Utilizando un discurso simple, digerido, de cuáles son las cosas que están deterioradas. Sí, porque dicen que el Ya, derecho a no, popularidad. no, yo ¿Cómo? sé, Porque mira. dicen que la gente no acepta No, eso. espérame. A lo que me refiero es esto. Sí hay políticos, y no solo López Obrador, que hablan, y algunos personajes del PRD o del PAN también lo hacen bajo sus propios términos e ideología, tratan de explicar algunas cosas. Ya se está haciendo. Creo yo que el problema aquí no es el discurso que se tiene ante la sociedad, sino que la sociedad no responde. Ese es el problema. No responden. Y mira,
te voy a mencionar esto y tú conoces bien estas cifras. Regularmente el interés en la política, en la sociedad, por ejemplo, aquí en Nuevo León, cuando seguimos el proceso electoral de aquí de Nuevo León, te das cuenta que el 50% de la gente no le interesa la política. O sea, vamos, es 50-50. A la mitad no le interesa la política. De esos que les interesa la política, ¿qué tan educados están en los temas que les interesan? También te vas a dar cuenta Pregúntale si no les interesa la evaluación del peso. Sí, por eso, Benjamín. No pero entiendo. mira, a ellos lo que... No lo entiendo. ¿Cómo no? Si no Sí, les por alcanza. eso. No No lo es entienden, que- Benjamín. No estamos hablando de la persona de San Jerónimo que va a chiviar Mira. a McAllen. Estamos hablando de la persona de aquí del centro Ellos que entienden- que no tiene pasaporte. Mira, te digo algo. Fíjate nomás lo que te voy a decir. Ellos entienden cuando van a comprar a un supermercado que el tomate se lo subieron. ¿Sabes qué pasa? Híjole, qué caro está el tomate. No, hombre, los políticos cómo roban. Esas son las expresiones Exacto. populares. Ahora, Eso es lo que hay que exactamente. acabar. Ok, hay que acabar. Pero ¿cómo puedes tú acabarlo? Si para tú explicarles a Tenemos ellos... que acabarlo, porque Sí, si no nos no, vamos a Benjamín, es es que que cometes un error en sopesar que eso se puede acabar o se puede Cambiar, sí, combatir en condiciones de con crisis, sí. con una campaña cuando ellos llegaron a ese proceso mental por medio de décadas de Así trabajo en el sistema que se educativo. rompen en condiciones de crisis. Mira, nada más... Porque el escenario que les habían construido se desbarata. Benjamín, se rompe Entonces para... empiezan a ver otras cosas. Se rompe para personas como tú y como nosotros, que estamos con la No, es atención historia, puesta es sobre la historia, eso. Es la historia. La historia de la humanidad es que solo en momentos de crisis y Estoy de únicamente acuerdo, en momentos estoy de de crisis acuerdo. es cuando una buena parte de la población se Sí, viene pero, sus soluciones pero abajo y también hay empieza- gente que nunca reacciona. Sí. También hay gente que jamás va a reaccionar. Y te digo algo, no quieren y no les interesa. Es así de sencillo. Simplemente, mira, vámonos a la historia. La Revolución Mexicana. ¿Dónde fue educado Madero? En Francia. Yo creo en aquella frase de San Lucas, Pero, que dice, cuando no haya hombres para protestar, se van a levantar las piedras. mira, Y eso es una Mira. sentencia científica. puede ser, estoy de acuerdo con ella. Madero estudia en Francia, necesitas en Zapata un líder popular para llevar a cabo sus planes o su visión ideológica, lo que quieras. Ok, ¿cómo puedes ver en retrospectiva la Revolución Mexicana? El gran momento donde la sociedad despertó, ¿Qué pasó? el gran momento donde se dio el gran cambio en la estructura de poder, en las élites. Ya ha Si pasado. tú revisas el debate a nivel de los periódicos Ah. del periodo, entre el siglo, ¿cómo se llama? El Proteccionista y otro periódico, ahorita, Monitor Republicano, de ese momento, te vas a dar cuenta del nivel que las cosas ¿Y qué tenían. pasó Y al la gente que finalizar? leía periódicos en las tiendas, en los cafés, en el famoso Café Tacuba, era el debate. Por favor, y Benjamín. fueron como 10, 15 años de Era discusión. una minoría. Contra. Una mega minoría. Esa El minoría... 90 y tantos % era analfabeta Sí, sí. en el país. Cuando esa minoría, por eso les digo, en aquel tiempo el 90% era miserable, vivía en la miseria, pero aún así el llamado de Francisco I. Madero y posteriormente la declaración de Carranza, del Plan de Guadalupe, etcétera, tuvieron y generaron el apoyo de la gente, y la gente salió a morir. No salió nada más al mitin. Sí, sí, Benjamín, La gente pero salió a mira, dar su vida, pero mira, ¿entiendes? salió Como a dar- salieron por la guerra cristera, como También, salieron... exactamente. Oye, o sea, la ah, gente se mueve no solo por sí, intereses. pero la se- generación actual piensa que el ser humano, ese es el dogma liberal, que el ser humano solo se mueve por interés, por la pasión entre los, como dice Adam Smith, la pasión entre los dos sexos y los intereses personales. Es un dogma liberal. Ese momentum- La historia ha demostrado que la gente no es así en condiciones de crisis. Ese momentum dura muy poco. Exacto. Y con el tiempo también ha Y se pasado, puede perder, espérame, y se puede y con perder. el tiempo también ha pasado que la élite mundial, porque tú también hablas de esto como si se le resolviera aquí en la élite local. Estamos amarrados a una élite mundial. Sí, claro. Con el tiempo la élite mundial ha perfeccionado sus métodos para sofocar esos momentos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también- Ahora, entonces, mira, también lo mira, contrario. ahora, Benjamín, Tú, o sea, mira, hay que dejar de ser un poco, hay que dejar a un lado el romanticismo, Benjamín, No, y sí, no ver es las romanticismo. cosas de manera Romanticismo, ¿sabes qué realista. quiere decir romanticismo? Romanticismo no es cantarle a una mujer, romanticismo es pensar para atrás. Benjamín, Pensar- estás poniendo de ejemplo. Como Espérame, Cervantes. es que Yo mira, te mira, recuerdo mira. a Sun Tzu, uno no entra 2 veces al mismo río. El 30 fue una situación, esta es otra. Alejandro, nada más, yo quisiera decirte esto, Benjamín.
te vuelvo a mencionar, te acabas de contradecir otra vez, dices, el romanticismo, estar pensando atrás y todo. Me estás poniendo ejemplos de lo que se debe hacer en México en el 2016 con ejemplos de 1930, 1940. Que ojo, el mundo ya no es el mismo, Benjamín. Claro que ojo, yo quiero hacer una acotación. El debate del 1910 en la Revolución, cuando acabó todo aquello, el sistema de haciendas siguió funcionando. Ahora, mira, un debate elevado tampoco asegura propiamente que al final se cambie el status quo. Ojo. Se hace una constitución. El objetivo de Salinas y de Peña Nieto y de los liberales como el propio Calderón y Foz, ¿cuál fue? Destruir esa constitución. Porque ese documento, que es el fruto de la revolución, es un documento, es decir, los revolucionarios no pelean para los próximos 15 días. Pelean para las próximas generaciones, eso es lo correcto. Entonces, esa constitución es lo que nosotros ahora tenemos que recuperar y es lo que puede garantizar la existencia de una nación frente al dogma liberal. Ahora, el problema del romanticismo no es que tú mires para atrás en fechas. El romanticismo en Alemania, que es donde viene, ¿verdad? Son los que plantean el regreso, el rechazo a la industria, el rechazo al progreso tecnológico y el regreso a la Edad Media de los grandes caballeros y los señores y las damas. Benjamín, te digo algo. Eso es el romanticismo. Espérame. Mirar una experiencia histórica de una gran depresión y un colapso financiero como referente para enfrentarte a lo que estás viendo, eso no es romanticismo, eso es ciencia. Porque no tenemos otra experiencia reciente en un colapso como el que estamos viviendo. Mira, yo nada más, para no perdernos en el tema de si la sociedad mexicana es despierta o no desviarnos del tema del colapso de la economía y la cuestión petrolera. Mira, la sociedad mexicana, de nuevo, una gran parte no le interesa la política y otra gran parte sí. No significa que a todos deben interesarse y todos deben elevarse a un debate intelectual. En ningún país ha ocurrido. Jamás en la historia donde el 100% o la totalidad de su población tenga un nivel intelectual alto, participen en debates. ¿Cómo le acaba de ir a Grecia? De la estructura. Exactamente, mira lo que pasó con Grecia. El 60% más o menos votó. ¿Y se politizó? Sí, votó por la cuestión económica de no pagar toda la deuda. ¿Qué sucedió? Quedaron igual o peor. Sí, pero es una batalla que exactamente. Se mira, futuro, ahora, vamos a enfocarnos en México, porque creo yo que ese es otro error intelectual. Decir, bueno, es que México está hundido por la cuestión internacional, el precio internacional del petróleo cayó y caemos nosotros. Ok, no podemos estar viviendo toda nuestra historia culpando al exterior de nuestros problemas. Sí hay factores internos que se deben de atender y ahí yo estoy de acuerdo en el sentido de combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no representa 100,000 pesos. Representa yo no estoy diciendo que no se le combata, miles de millones. Mira, yo estoy diciendo que no es la causa. Yo sé, mira, nada más te voy a poner un ejemplo. Un desvío de un gobernador, por ejemplo, que ha pasado todos los partidos. Todos los partidos. Está el de Baja California Sur, creo que era del PRD, Reynoso Femat, del PAN, del PRI, hay otros. Padres del PAN, hay otros personajes, ¿no? Estamos hablando de desvíos de miles de millones de pesos. Granier, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Imagínate que esos 1,000 millones de pesos hubiesen sido invertidos en el financiamiento para buscar energías alternativas al uso del petróleo, para buscar energías alternativas para que a la sociedad le cueste una cantidad menor, satisfacer sus necesidades energéticas, sus necesidades de combustible para sus carros, para que mejore su economía. Es decir, ahí sí estoy de acuerdo contigo que no hay un debate intelectual que esté encaminado en eso, en el futuro. Todos estamos aquí en México viviendo en el pasado. Sí, yo entiendo la cuestión opositora de la corrupción y todo esto, perfecto, pero ¿cuál es el futuro? Imagínate que mañana el petróleo está a $300, como jamás ha estado en la historia, y luego nos vamos a confiar que tenemos petróleo y vamos a vivir bien 10 años, y los 20 que siguen, ¿qué? Así es, no hay esa discusión. O sea, no hay el debate de la transición de una fuente de energía como es el petróleo a una fuente de energía de mayor densidad, que es lo que la sociedad requiere para mantener crecimiento y crecimiento industrial. Es decir, no se puede ir
a las alternativas como la energía solar o la eólica y todo eso, porque la densidad de energía que le proporciona a la sociedad es mínima. La puedes usar para una casa de verano en la playa o cosas por el estilo, o una pequeña aldea, o una comunidad ejidal para ayudarles a alumbrarse en la noche. Pero para sostener una sociedad creciente, industrial, y en un proceso de industrialización mayor, necesitas una fuente de energía mucho más densa. Es un criterio que es el criterio Kapitsa. ¿Qué tanto flujo de energía me proporcionas por centímetro cuadrado del proceso de producción? Las fuentes de energía anteriores proporcionaban menos. Las fuentes de energía más avanzadas, como la nuclear, proporcionan mayor flujo. Para algunas cosas. Para algunas cosas. Ese es el único criterio que puedes usar para medir la fuente de energía. Pero ese debate ni existe. Para algunas cosas. Y yo estoy de acuerdo contigo en la cuestión de la energía nuclear, para algunas cosas. Pero hay otro tipo de... Mira, por ejemplo, lo que está haciendo esta compañía de Elon Musk, el emprendedor sudafricano, Tesla, la cuestión de todos estos carros de lujo eléctricos, ¿no? Obviamente el precio ahorita es muy elevado, se predice que conforme las baterías, porque utilizan, los autos de hidrógeno. Utilizan baterías de litio como las computadoras, van a ir bajando con el tiempo el precio y obviamente se va a ir reduciendo el costo de este tipo de vehículos. Yo creo que la alternativa es, por un lado, utilizar carros eléctricos, utilizar otras alternativas de combustibles, el metanol, el etanol, que aunque han sido criticados por diversas razones, pueden servir como un eslabón de transición del petróleo a otra manera de energía. Benjamín, pero es que mira, está bien, nada más que, espérame, nada más te voy a decir esto. Tú tienes el petróleo y tienes, no sé, por ejemplo, la energía nuclear. Tiene que haber un eslabón de transición. Tenemos que echar mano de eso. No podemos despertarnos un día y decir, mira, ya tenemos esta nueva alternativa de energía y nos va a brindar todo. Es imposible. Sí, los chinos usan todo. Por ejemplo, China ahorita está usando todo, hasta carbón. Mucho carbón. ¿Verdad? Mucho carbón. ¿Y qué está pasando en China? Todas las explosiones en las plantas químicas, etcétera. Porque ellos tomaron la decisión de que tenían, no sé en cuántos habitantes andan ahorita, pero tenían 1.100.000. 1.100.000. ¿Cómo es? 1.100.000 habitantes. Ok. Ellos decidieron que iban a salir del atraso, que la población mayoritariamente rural iba a pasar a ser parte de una sociedad industrial, que iban a hacer una red de comunicación para eso, carreteras, ferrocarriles y sobre todo generar la energía suficiente para alimentar eso. Entonces decidieron irse sobre un proyecto nuclear muy amplio que va a culminar con la llegada a la Luna para obtener el helio 3. Al mismo tiempo y ahorita utilizan lo que sea, cualquier fuente, te compran carbón, te compran petróleo, te compran, incluso han intentado la solar y la han usado para ciertas tareas, pero la decisión es ir hacia una fuente de energía de mayor densidad en el futuro. Es decir, nadie piensa, el pragmatismo es muy malo porque te acorta la visión, te hace ver solo las cosas de ahorita, ¿verdad? Ellos van a un proyecto a largo plazo, son milenarios los chinos, pues los chinos no razonan en términos de un sexenio. Y son autoritarios están también. Pensando así. Y bueno, es uno de los beneficios de tener una dictadura. Que no lidias con una oposición, de facto lo es. Sí. No lidias con una oposición, tú tiras una línea y se haga lo que se haga. Nada más Obama va a ser una oposición. Te explico. Es lo que pasa en Rusia Obama también, que de una u otra forma hay un grupo. ¿Sabes cuál es el principal opositor del gobierno chino? El que les manda toda esa propaganda a ustedes, que son autoritarios. Obama, Departamento de Estado, que está dirigiendo una guerra sistemática. Pero es un país de un solo partido, Benjamín. Esa es oposición. Es un país de un solo partido. Nada más te quiero decir algo, Benjamín. Y yo eso es algo que... Entonces no debería haber democracia, pues, ni elecciones. Sí, como Roosevelt lo hizo todo democráticamente, pero a veces se puede y a veces no. La oposición china, incluso la de Tiananmen, la manejó la CIA. No es honesta, no son expresiones sociales que tú digas, oye, hay una corriente ahí muy buena. Porque seguramente los chinos tenían las mejores intenciones contra los gringos. Contra los gringos. O sea, sí, pues, o sea, lo pones en un tema como si Estados Unidos fuera el único malo, ¿no? Están en la lucha por el poder todas las naciones, Benjamín. Así es. Entonces, Estados Unidos se las hizo porque ellos estaban haciendo otra. Les ganó la jugada. No la ganó. O sea, igual la de Taiwán, la oposición de Taiwán. Es tan difícil reconocer. Son revoluciones de colores, ¿no? Es una revolución es tan difícil reconocer. ¿Qué? Pues que los gringos ganaron la jugada. ¿En dónde?
Pues a través de la historia, el siglo pasado lo ganaron. Mira. Los gringos no ganaron la historia por los que tú conoces, ganaron los que tú no conoces. O sea, los que hicieron grande a los Estados Unidos fueron Lincoln, Roosevelt, esa tradición, Benjamin Sí, Franklin. claro. No Sí, los claro, Obama claro. de Harvard. No, Claro que no. Ahora, no. mira, Bueno, pero mira, entonces, es muy diferente. Alejandro, y esos eran aliados de oye, China. hay, y mira, eran aliados de Rusia. hay algo bien curioso que pasa, y yo lo he visto recurrentemente, una actitud contradictoria en cuanto a estas visiones de admiración a países como China, como Rusia, que estoy de acuerdo. Vladimir Putin tiene un gran liderazgo actualmente. Claro. Están haciendo ciertas cosas bien. China ¿Y también. qué dice Putin? No, espérame. Un paréntesis A ver. chiquito. Putin dice, yo estoy haciendo lo que todos sus grandes presidentes han hecho. Ok, bueno, esa es su visión. Él lo dice. Ok, Se lo puso el en el hecho, New York Times. que lo diga él no significa que es cierto. Sí es cierto. Términos generales. sí Es cierto en su visión. Ahora, fíjate el escenario que te voy a plantear. Porque ¿qué hace Putin aparte de todas estas hazañas, o como se les dicen en el diccionario de la izquierda, ¿no? ¿Qué hace también? Violaciones a los derechos individuales, represión, porque es represivo con algunos grupos sociales dentro de su propio país. No como aquí. Que No. Por eso, ok, espérame. decapitan. Ok, no. ¿Qué pasaría? Aquí tenemos democracia, pero... No, sí, espérame, pero por otras razones, no es el Estado, son grupos criminales los que hacen eso. El gobierno no te manda que te corten la cabeza. Lo que yo te pregunto es, espérame, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Peña Nieto empieza a reprimir grupos sociales, su gobierno, de la misma manera que lo hace Vladimir Putin, o de la misma manera que China encarcela a sus opositores? ¿Qué dirías si lo haría el PRI? Malditos opositores, antidemocráticos, son de lo peor. A ellos está muy mal, pero con Vladimir Putin y China está muy bien porque es un modelo que hay que seguir. ¿Me explico? Ahí está esa contradicción. Ahí está esa contradicción que no nada más es un choque ideológico, es también un choque en cuanto a un nivel más básico. ¿Cómo puedo yo aplaudirle a un gobernante algo que al que tengo aquí cerca le condeno? ¿Me explico? ¿Cuál es el criterio? Ahora, yo te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo en la cuestión del modelo económico, es un fracaso, no ha funcionado para países como México. Sin embargo, yo no creo que tanto Calderón como Fox, como Peña Nieto, etcétera, etcétera, sean un grupo que se junte en las montañas vestidos de negro a pensar cómo vamos a dominar el mundo, que manda un niño, cosas así, ¿me explico? No. La realidad es más simple. Mira, Benjamín, esa es su visión de la realidad. La gente que tiene esa ideología, como tú dices, también implantada, es la misma gente que aquí se egresa del TEC de Monterrey y te dice que el que es pobre es porque es huevón, Claro. que el que le va mal económicamente es porque no quiere trabajar, pero ignoran otras cosas. Esa es su visión, así lo piensan de manera genuina. Mira, déjame decirte algo, porque les hace falta un poquito de background. La historia no es una conspiración de gente que se va al monte a conspirar, aunque Sí, hay sí. algunos locos que sí hay lo algunos hacen. que sí lo hacen, sí. Es la confrontación entre dos concepciones, el modelo oligárquico que existe desde el imperio persa, Siempre ha existido. etcétera, que Siempre. Alejandro combatió, que Platón debatió y con Sócrates, etcétera, y la concepción republicana. Esas son las dos concepciones que existen. El liberalismo moderno es una de las variantes del oligarquismo o del modelo oligarca, así se llamaba. Sí, sí, sí. Aristóteles lo representó y lo defendió. Sí, lo defendió. Los ¿Verdad? esclavos. Y decía entre que los otras esclavos cosas. eran esclavos y Claro. los tontos eran tontos y los que iban a gobernar iban a Por gobernar. naturaleza. Por naturaleza. Esas son las mismas definiciones de ahora. Entonces, ese conflicto es el que estamos viendo ahorita. Quien creó la democracia, o sea, la participación ciudadana, no fue el oligárquico, ni los liberales, ni los sofistas. Lo creó la corriente republicana. El ensayo ese de Grecia de vamos todos a la, ¿cómo se llama? Donde se juntaban todos a discutir. Tiene su nombre, se me olvida ahorita. Y el debate y la obligación del ciudadano de ir a debatir los asuntos del Estado. Porque así como ahora te saculan para el IFE, antes te tocaba Sí, claro. pasar a debatir los asuntos de la deuda o lo que fuere, la guerra y todo. ¿Me explico? Entonces, la famosa democracia es creación de la corriente republicana, ¿verdad? Y lo que ustedes ven ahora no es la democracia, porque al ciudadano no se le deja discutir los asuntos del Estado. Lo que ustedes tienen es democracia electoral. Democracia electoral financiada por un aparato que finalmente opera para el fraude, como lo hemos visto. ¿Sí me explico? Entonces, la verdadera democracia es la participación, como decía
Y dice la Constitución, la movilización del pueblo en torno a los asuntos de la nación. Eso es democracia y eso no hay aquí. Ustedes mismos lo han dicho. ¿Hay en China? ¿Hay en China? Porque en China la gente, el Partido Comunista y los partidos grandes, esos son los vehículos. ¿Partidos grandes? Sí, que son los partidos en donde se expresa la discusión. ¿Y entonces por qué encarcelan opositores que se paran en un debate y les señalan sus errores? No, eso no existe. Son campañas de propaganda que vienen desde acá, como fue lo de Taiwán. ¿No saben lo que es una revolución de colores? Van a ver a Macri ahorita, van a ver actuar a Macri, el demócrata. Ensalzado por el Departamento de Estado, la CNN, la CIA, etcétera. Vean lo que está haciendo ahorita y no tiene ni el mes. Benjamín, yo entiendo yo entiendo la cuestión que pones de Sócrates, Platón, Macri Aristóteles. no solamente va a perseguir a la oposición, probablemente metan a la cárcel a Cristina, sino que Macri va a asesinar económicamente a la gente. A ver, Benjamín, yo entiendo de dónde partes. De los clásicos, los leí también. Solamente te voy a hacer una pequeña, pequeño, digámoslo, consejo, ¿no? No te enamores. Mira. No te enamores. Es el acto poder de los hace iguales. Están en la lucha por el poder y si pudieran, ese es un dogma harían lo mismo. Benjamín, ¿qué pasó? Mira, si esa a los vegetarianos, si esa vaca pudiera, te comería. Bueno, pues si China pudiera, los comería. Mira, Alejandro, mira, me voy a dirigir a ti. Me voy a dirigir a ti para que la lección le caiga a Benjamín. No, pero espérate, un debate. No. Ahorita tú lo mencionaste. Tú mencionaste Argentina, que Macri está llegando por el Departamento de Estado con sus políticas de derecha, va a darle retroceso a todo lo creado por el kirchnerismo. Ok, perfecto. ¿Te acuerdas tú, Alejandro, qué le pasó al fiscal Nisman que estaba investigando por corrupción a Cristina Fernández? Le dieron cuello. Apareció suicidado. Le dieron cuello. ¿Qué hubiera pasado en México si Carmen Aristegui hubiera aparecido muerta? Culpa de don Enrique. Culpa de Peña Nieto, el PRI represor, de lo peor, que mugrero, hay que tumbar al gobierno. Ahí hay gente que comparte tu visión, que sí estaría de acuerdo con una revolución de colores, con que tumbaran al presidente, con que esto y con que el otro. A ese tipo de criterios es a los que yo, la verdad, híjole, me causa un choque emocional. ¿Podemos discutir a Argentina la próxima semana? Sí, perfecto, ¿no? Y no nada más Argentina. Y el caso Niesman. No, espérame, no nada más Argentina, todo el caso de Latinoamérica que está virando. Mira, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la cuestión económica, ¿qué pasó en Venezuela? Cuando el chavismo, pues la gente más pobre estaba feliz porque tenían un ingreso petrolero altísimo por los altos precios del petróleo. Chávez pudo inyectar mucho dinero a los sectores más bajos de la sociedad, con vivienda, con educación. ¿Cómo están ahorita, Benjamín? No tienen ni capacidad de ir a comprar papel de baño porque Maduro trae un discurso baratísimo de la guerra económica, de esto y lo otro, y quiere hacer pagar, casi como si estuviéramos en la Unión Soviética de Stalin, hacer pagar a su propia población por sus visiones ideológicas. Por eso están perdiendo. No es el Departamento de Estado, no es esto. Sí, puede haber interés, como también lo tienen todos los países de Estados Unidos. Pero con un gobernante, por ejemplo, como Maduro, que dice ese tipo de estupideces como la del pajarito, ¿cómo no van a perder? Ellos se ponen de pechito. En Argentina pasa lo mismo. Cristina Kirchner, por más ideóloga que sea, por más bien intencionada, es un ser humano con avaricia, con soberbia, con más cosas y con ganas de poder y dinero. Perdió, y si perdió fue por su culpa y por casos como el de Nisman, que tipo hace cuánto fue, 2 años, 3. Eso fue un escándalo a nivel internacional. Ahora me vas a decir que... Pues, ¿Tú crees que ese escándalo se dio así? ¿Surgió de repente un fiscal honesto que quiso enfrentarse al Estado? No lo sé, lo que sé es que se murió. Lo que sé es que se murió y estaba investigando a Cristina Kirchner. Es la mejor forma de tumbar un gobierno, matar al opositor. Esa es una técnica muy básica de la CIA eso. Léete El sicario económico para que veas cuántas veces lo han hecho. Lo leí. Bueno, ahí viene, varias veces lo han hecho para tumbar a cualquier gobierno, matas al opositor y pero eso no los gobiernos listos. Benjamín, pero no tumbaron a nadie, ellos perdieron en las urnas. La consecuencia fue que perdieron en las urnas, estaba preparándose todo. ¿Y Venezuela? Para derrotarlos. ¿Y Venezuela, por ejemplo? Igual, la cárcel de este chavo y de, ¿cómo se llama? López. Leopoldo López. Sí. Y la campaña, ¿dónde se la pasan? En Miami, es una operación. O sea, las oposiciones de derecha en América Latina, todas
reciben financiamiento del Departamento de Estado. El PAN, el ascenso del PAN aquí en México le costó 100 millones al Departamento de Estado en los 80. ¿Se acuerdas cuando los bárbaros del norte? ¿Y no financiaba la Unión incendiaron Soviética las oposiciones de izquierda en su momento? Por supuesto, allá ellos destruyeron la Unión Soviética, Reagan fue. Entonces pero te digo, es lo que hacen, pero no es un fenómeno naturalito, objetivo que se da. Y tomaron, destruyeron la Unión Soviética, hicieron las revoluciones de colores de aquel tiempo en Polonia, con Lech Walesa y todo eso, y efectivamente destruyeron el pacto. Se estuvieron o tomaron el control desde el 89 hasta que llega Putin. ¿Cuándo llega Putin? Antes del primer periodo, pues, a principios del 2000. Llega ese equipo al poder a reconstruir todo, porque esta gente había privatizado hasta el proyecto espacial. Habían vendido las cápsulas, todo lo destruyeron. Se desindustrializó Rusia, alcanzó uno de los niveles más altos de mortalidad en la historia de una nación. Estaba muriendo más gente que la que nacía, imagínate. Además la gente no quería tener hijos por el costo. Y eso fue Yeltsin, eso fue la perestroika de Gorbachev, y eso fue la destrucción de como unos 25 años. De eso se está reconstruyendo Rusia ahorita. Así que bueno, pero ya nos pasamos 5 minutos. ¿Discutimos Argentina la próxima semana o todo el continente? Yo creo que podemos discutir todo el continente y seguir con este tema, que da para mucho. Ok, perfecto. No sé si tengas... Perfecto. Creo que este tema sigue dando para mucho. Yo nada más, por último, Benjamín, te insisto, los líderes a los que te refieres están en la lucha por el poder. No te enamores. Mira, hay son gente, un minuto más. Son personajes que son diferentes al resto de los mortales, porque conciben acá arriba que ellos deben dirigir los destinos de millones. Mira, hay una discusión ahí, para que veas. ¿Cómo se llama esta mujer que canta ranchero, hombre? Chabela Vargas. Chabela Vargas, que dice que la mujer libre es solamente libre si no ama a nadie, porque si ama a alguien ya no es libre. Le dice a una señora, amiga mía, y esta señora le dice, no, yo no creo eso. Pero, fíjate qué concepción, ultraderecha, porque el acto de mayor libertad es amar, y más libre eres si amas incondicionalmente. Esa es la libertad. La libertad no es hacer pipí en la cama. Soy libre para y si quiero me hago pipí en la cama. No, la libertad es la de entregarte a alguna causa, a un ser, sea quien sea. Oye, bueno, a lo mejor todos estos líderes oligarcas están enamorados del neoliberalismo. De la lana. Bueno, ok, entonces no les puedes perdonar tu amor. Digo, y no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, porque no es amor a nada, a nadie, y menos incondicional. Esa es una pasión erótica. Yo comparto tus visiones, mas no comparto tus diagnósticos de solución. Es lo único que te puedo. Está bien, terminamos. Creo que fue útil este debate para nuestro Para iniciar el año. Así empieza. Esto es lo que espera este año. Así que lo esperamos el próximo viernes. Vamos a abordar, seguir con esto y vamos a abordar Argentina y el continente. Perfecto. Va. Hasta el viernes. No, ahora es sin trabas y no solamente entrevistaremos locutores, sino tendremos cantantes, grupos musicales y mucha música y más. Sintonízanos todos los martes aquí en regiovivo.com. ¡Los esperamos! ¡Ey! Momento, Pepe, no me interrumpas, no ves que estoy platicando con Teto. ¿Cómo contestas? Aquí está un ladito, caramba. Ya sé. Oye, ya tenemos el programa encima. Espérate. No, ahí viene el programa, ya está cerquita. ¿Y dónde va a ser? Pues en regiovivo.com. ¿Y cuándo? Los miércoles a la 1 de la tarde. ¿Qué va a haber en el programa? Fíjate nomás, humor, sketches, entrevistas, regalos, sorpresas. ¿Invitados? También, por supuesto, tenemos todo y va a ser en regiovivo.com. ¿Y qué falta? En este lugar, solo faltas tú. Hola, nosotros somos sus amigos Clara y Eric y los invitamos a que vean nuestro programa Talento Juvenil.
tarde, en donde tú, que tienes talento para cantar, bailar, tocar algún instrumento o en algún deporte, vengas y formes parte de nuestra gala de invitados. Es el programa juvenil que estabas esperando. Aquí, tú eres la estrella. Ven, compártenos tu talento y diviértete con nosotros. ¿Ya sabes dónde? En tu canal regiovivo.com. Bienvenidos a Vamos de Tío Lalo, con Ricardo Villarreal. Mi tío Lalo. ¿Y yo qué? Y Stephanie Novak. Recuerda de lo mejor de la música retro. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. A través de Regio Vivo. ¡Los esperamos! Te esperamos en el espacio de la mejor afición de México. ¿Cuál es? Tigres Night Show, con información, Estadística.